Muy cerca de ti está la palabra. Estamos viviendo el ciclo C del año litúrgico y en este tiempo la cuaresma tiene una intensidad particular, una intensidad que va iluminada por la misericordia dominante en el Evangelio de San Lucas. La propuesta de Lectio Divina que propongo en este momento gira en torno a la segunda lectura de los domingos, de cada uno de los domingos de la Cuaresma, para que podamos interiorizar esta presencia importante de la palabra, esta cercanía de la palabra para los cristianos, para los bautizados, como regalo de Dios, de su amor, de su salvación y para dinamizar nuestra vida desde ello. La primera lectura proviene de la carta a los romanos, es la que en este momento los invito a tomar como referencia. Va a cerrar, de hecho, con la fórmula que tomamos como título para nuestra meditación de hoy: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Es un texto que proviene de la carta a los romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos, Señor, la presencia de tu Espíritu sobre nosotros, para que este ejercicio en el que entramos en comunión con tu palabra nos ayude a descubrir tu voluntad sobre nuestras vidas, a ser movidos y seducidos por tu amor y a convertirnos realmente en testigos tuyos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Esta traducción corresponde al texto litúrgico que empleamos. Quisiera proponerles también una traducción un poquito más literal del original griego que nos ayuda a captar algunos matices que se pueden perder en la traducción española. Puede sonar un poco extraño el castellano, pero nos ayudará a entenderlo con más profundidad. Pues dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que anunciamos. Pues si profesas con tu boca Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para la justicia, con la boca profesas para la salvación. Dice la Escritura: todo el que crea en él no quedará confundido. No hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo Señor de todos es rico con todos los que lo invocan. Todo el que invoca su nombre será salvado. Como primer paso de nuestra meditación, proponemos la siguiente lectura del texto, momento de la lección. Divido esta parte, que es la más extensa, en varios bloques. El primero de ellos a propósito de la fórmula la cercanía de la palabra y luego la palabra de la fe que anunciamos. Dice el texto litúrgico: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación, el asunto de la fe que predicamos. Y la versión más literal: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que anunciamos. Los invito a dar unos pequeños saltos a este propósito.
Primero, a propósito de la palabra cercanía. La cercanía de Dios. Cercanía por medio de su palabra. No hay cercanía en los gritos desesperados. Tampoco hay cercanía en la palabra agresiva, aunque suene a palabra educada. Tampoco hay cercanía en una palabra mal pronunciada o ambigua. La palabra de Dios es clara, pero como una palabra dicha al oído, como una palabra dicha por alguien que nos ama, de quien no nos alejamos porque no nos genera miedo, ante quien no nos echamos para atrás. Es una palabra agradable, que enciende el corazón e ilumina la mente. Palabra, sobre todo, que establece el acuerdo de los amigos, la intimidad de los amantes. Esa es la palabra que puede ser cercana. Y este es un momento para experimentar la cercanía de Dios en su palabra. Palabra de fe. Y no es porque solo Dios ha hablado, es también porque Él hablando nos enseña a hablar. Por eso hablamos de fe. Es hacer propia la palabra que hemos escuchado y llegar a pronunciarla reproduciendo su propio tono, su propio ritmo, el tono y el ritmo de la palabra que viene de Dios. Como el niño pequeño que aprende a hablar a partir de la expresión de su madre, de quienes lo rodean, de quienes lo cuidan con amor. Una imitación que llega a ser incluso graciosa, pero que es una afirmación de la comunión con aquel que nos ha enseñado a hablar. Palabra que sabemos enunciar como buena, confiable, que agrada a quien la escucha. Así es la palabra de Dios y así se vuelve la palabra de la fe. Cuando hablo la palabra de Dios que he recibido, el Padre del Cielo, reconociendo la voz de su propio Hijo, me sonríe. Esta palabra de fe también se dice en el texto que es una palabra que anunciamos. Es el mismo verbo que en los ambientes cristianos ahora usamos precisamente para hablar del querigma. ¿Qué es esto? El querigma es la palabra que nos han enseñado a hablar, que nos ha convocado en Cristo nuestro Señor, que hemos aprendido y que repetimos para decírsela a otros. No es solo entonces la respuesta en el diálogo de amor de la oración, es también una palabra que se reproduce con los hermanos, que se extiende en el coloquio social, en la participación de lo que valoramos, en la puesta en común de lo que compartimos. Cercanía de la palabra de Dios, que es palabra de fe y también palabra que anunciamos. El texto nos dice también que el hombre tiene boca y corazón. Nos dice dos verbos que hemos de creer y profesar. Y nos presenta la aclamación Señor Jesús y la narración Dios lo resucitó de entre los muertos. Y el fruto de esto es la justicia y la salvación. Dice el texto litúrgico. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. El texto literal que hemos empleado dice así: pues si profesas con tu boca, Señor Jesús, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para la justicia, con la boca profesas para la salvación. Tenemos claramente un juego de difracismos, dos frases paralelas, en donde cada uno de los dos elementos complementa al correspondiente.
Se habla de sustantivos que expresan dimensiones del ser humano, boca y corazón. Luego, acciones que ejecuta el ser humano, creer y profesar. Contenidos de esa acción, la aclamación Jesús Señor y luego la narración Dios lo resucitó de entre los muertos. Las consecuencias de esa acción, la justicia, que el primer texto lo llamó santidad, y salvación. Detengámonos en cada uno de estos dos elementos. Primero, una antropología, una descripción del hombre, boca y corazón. La palabra de la fe en su cercanía nos alcanza globalmente en todo lo que somos. En la manifestación exterior, la boca, el rostro, la conducta, y en la profundidad interior, el corazón, el alma, el yo, mi identidad más honda. La fe, la palabra de la fe, no es una cuestión meramente interior ni meramente exterior. Reclama una congruencia entre lo que vivimos personalmente y lo que actuamos. La fe se realiza como una honda certeza y como una demandante coherencia. Toca los sentimientos, los pensamientos, las decisiones, como también las actitudes, las palabras, las acciones. Boca y corazón que se expresan y son cuerpo, porque en nuestro cuerpo se ejecuta realmente lo más real de nosotros mismos, que es nuestro espíritu, nuestra alma espiritual, cuerpo y alma integrados en una totalidad que manifiesta la fe. Los dos verbos que se mencionan son profesar y creer. Dice el texto, la boca profesa, el corazón cree. La palabra que está detrás de profesión es la misma que empleamos para decir la profesión de fe o la confesión de fe. Es exactamente la misma palabra. Son acciones que ejecutan el mismo contenido, profesar y creer, pero con facetas diversas, llamadas justamente a complementarse. El creer del corazón no es pura pasividad. Hay una asimilación desde la escucha, la atención, la comprensión razonada, hasta donde el misterio lo permite, por supuesto, la aceptación agradecida del don de la verdad, la acogida amorosa del ser personal que se vuelca sobre nosotros. En el profesar se sale, es la misión, se sale al riesgo exterior ante las incomprensiones y animadversiones, pero también se sale a la alegría de compartir el tesoro descubierto, a permitir que se desborde el gozo que nos ha inundado. Creer, profesar. ¿Cuál es el contenido de estos dos verbos? Por una parte, la aclamación, Jesús Señor. Por otra parte, la narración, Dios lo resucitó de entre los muertos. Una aclamación y una narración. Lo aclamamos Señor por lo que afirma la narración, resucitó de entre los muertos. Estamos en Cuaresma, preparando la Pascua, preparando este acontecimiento. La narración nos lleva a ese acontecimiento, el acontecimiento más grande y más importante de la historia. Y por eso su conocimiento lleva al acto en el cual se concentra la máxima densidad del espíritu humano, reconocer a Jesús como Dios, adorarlo, aclamarlo. Toda lengua, sobre los cielos, sobre la tierra, en lo profundo de los abismos lo confirma. Jesús es Señor, para gloria del Padre. Lo hemos conocido Dios gracias a su resurrección. ¿Cuáles son los frutos? La justicia o santidad y ser salvo, ser salvado. En la fórmula que leímos, destaca la finalidad, el punto de llegada, hacia dónde vamos. Esto nos describe, por lo tanto, el dinamismo contenido en las acciones, su objetivo. Se trata de ser justo. ¿Qué significa ser justo? No es repartirle a cada quien lo que merece, es algo mucho más profundo. Es realizar plenamente el plan de Dios y para esto Dios mismo nos ayuda. Ser salvo significa recibir el don de su misericordia que nos perdona y nos hace hijos.
No se trata de otra cosa, sino de la plenitud de nuestro propio ser y de nuestra vocación, que no se desvela ni se logra sin Cristo. Él es el hombre pleno que nos hace plenamente humanos. En eso consiste la justicia, en eso consiste la salvación. Un último punto sobre el resto de los elementos que encontramos. Dice el texto, no será confundido. Luego se dice que es el Señor de todos, rico con los que lo invocan. El texto litúrgico lee así, por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como su Dios será salvado por Él. En la versión literal que les propongo, dice la Escritura, todo el que crea en Él no quedará confundido. No hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo Señor de todos es rico con todos los que lo invocan. Todo el que invoca su nombre será salvado. No solo creemos y reconocemos públicamente al Señor, también lo invocamos. Oración. El ofrecimiento que encontramos es de los frutos de la invocación que no tiene límites, es para todos, es desbordante y generoso y llega hasta el hombre más perdido, al último, el que se sienta incapaz e indigno de entrar a cualquier grupo humano, el último, el más olvidado, el que está en el extremo de los caminos, hasta allá llega la riqueza y el desbordamiento de Dios. Ese desbordamiento de Dios es salvación para todos, es sobreabundancia de amor, llega a los más distintos, no importa cómo seas, no importa lo excéntrico y lo disparatado que parezca tu existencia a los demás, para ti hay una palabra de salvación que te alcanza y esa palabra no confunde y no defrauda. Dice el texto, no será confundido o no será decepcionado o no quedará en vergüenza, porque la plenitud de Dios verdaderamente lo colmará. Ni la boca ni el corazón quedarán incompletos. Todo será plenamente integrado. Pero no solo a título personal, también a título social. Judíos o griegos. El texto de nuestra traducción dice judíos y no judíos. Es lo mismo, judíos y paganos. Ninguno quedará decepcionado, porque el bien de Dios es para todos. Su justificación, así como abarca a toda la persona en su interioridad y exterioridad, llega a todos los hombres, pertenezcan a la antigua alianza o no pertenezcan a la antigua alianza. Esto significa, de hecho, ser católico, estar abierto a todos, seas como seas, pase en tu vida lo que pase, mientras haya una apertura al encuentro con Jesucristo. Y este horizonte universal corresponde a la generosidad de Dios y a su bondad con todos los seres humanos, incluyendo sus diferencias. Lo propio de esta acción es invocarlo. Invocar su nombre, dice el texto. Es la misma referencia de la aclamación de Jesús como Señor. En la carta a los Filipenses, de hecho, la aclamación del nombre, que es el nombre sobre todo nombre, es la aclamación de Jesús como Señor, que indica su resurrección y por lo tanto que merece culto divino. En este reconocimiento como Dios, realmente realizamos la fe. Y esto ocurre a partir de la más grande manifestación de Jesús como Dios, que es justamente el haber sido resucitado. Y esto es lo que nos orienta a la celebración de la Pascua, la gran aclamación anual de esa obra de salvación, que es la clave de comprensión de nuestro misterio, del misterio del ser humano y del misterio del mundo. Cristo resucitado como el sello definitivo del amor del Padre por todos nosotros. No es solo para saberlo en el corazón y proclamarlo públicamente, no es solo el contenido que anunciamos, es también y sobre todo la relación viva que tenemos con Él porque lo invocamos. Invocar a Dios es el acto más sublime que puede realizar el ser humano. Invocar a Cristo, nuestro hermano, como Dios, es el acto que sella la comunión de Dios con el hombre. Invocarlo es mantener despierto ese vínculo vivo con su persona, ser de Cristo, estar con Cristo. Y para eso es el ejercicio del tiempo cuaresmal, para dinamizar nuestra pertenencia y nuestra relación con Cristo.
Estos elementos ricos y hermosos que hemos encontrado en la lección nos permiten pasar a una meditación, a una meditatio, que de acuerdo con el Papa Benedicto y con la tradición de la Iglesia es el momento de dejar que nuestra mente pregunte de qué manera se implica nuestra existencia con esta palabra. Planteo algunas ideas que pueden ser de utilidad para nosotros. A propósito de la cercanía de Dios en su palabra, de este murmullo suavecito que Dios nos da al oído. El mundo virtual en el que nos movemos parece a veces acercarnos unos a otros. Podemos comunicarnos de manera inmediata. La información circula con velocidad. Pero también nos damos cuenta de que a veces la comunicación virtual nos engaña. Eso que algunos llaman la posverdad. Tanto se dice que ya no sabemos ni qué es importante o qué no es importante, o qué es verdadero o qué no es verdadero. Y se suman opiniones y se atropellan las opiniones sin más. Y la palabra entonces pierde peso. Paradójicamente, en este tiempo en el que más instrumentos tenemos para estar cerca unos de otros, el ser humano se experimenta solo, aislado, y puede descuidar la presencia inmediata y la misma atención al caminar, y nos podemos tropezar precisamente porque supuestamente estamos atendiendo a alguien que ni siquiera nos está viendo, embebidos en los instrumentos de comunicación. El corazón humano reclama una experiencia real de cercanía, de tacto, de estar juntos, de realmente ser presencia uno para el otro. Y Dios esto es lo que nos ofrece. Quiere que conozcamos su cercanía. La Cuaresma es un ejercicio para abrirnos a la cercanía de Dios, para darnos cuenta de que Dios está cerca de nosotros. Una palabra a propósito de la integridad de nuestra vocación en la fe, de la boca y del corazón, del alma profunda, de la invocación. Las distintas facetas de nuestra existencia forman parte todas de la vida de fe. Nuestra intimidad no es encerramiento, eso sería enfermizo, se llama egoísmo. Tampoco nuestras actividades exteriores bastan si no corresponden a la experiencia interior. La vivencia interior y el testimonio exterior deben ir de la mano en armonía y correspondencia. Reconquistar el interior en su dimensión más radical no es posible sin la relación viva con Dios. Ahora, en lo externo, darle figura hermosa a lo exterior, en su expresión más hermosa, no es posible tampoco sin hacer propia la figura que Cristo nos ofrece. Él es el testimonio exterior del amor del Padre. En Él lo vemos y lo conocemos. En Él se nos ha hecho accesible incluso corporalmente. Por eso contemplamos la cruz. Es un tiempo también para cultivar el interior y el exterior en la fe, para alcanzar la plenitud de lo que somos, cada uno en lo singular y todos como humanidad. Este es el sentido de la Cuaresma. Una tercera y última nota de meditación sobre nuestra invocación de su nombre que no falla. En la vida conocemos muchas decepciones y desilusiones. La vida cotidiana constata permanentemente la frustración. Pero el corazón no queda nunca satisfecho. Y en realidad también aspiramos a que se realice la figura de plenitud para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Que Él no falla. Nos puede fallar todo. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra propia persona, los demás, nuestras aspiraciones, lo que el mundo nos ofrece, el orden político, el orden económico. Todo nos puede fallar, incluso el orden religioso como institución. Lo que no puede fallar es Dios personal, que nos involucra personalmente, también comunitariamente como iglesia. Por esto, la invitación a invocarlo. Él no falla, Él no miente y Él tampoco impone. Él invita, Él nos abre un espacio posible. Y el Espíritu nos mueve a invocarlo. Invocar su nombre no es otra cosa que volver a nuestro bautismo, el dinamismo de la fe, la raíz de nuestra pertenencia a la Trinidad, cuyo nombre fue invocado sobre nosotros.
Invocarlo con sinceridad, con confianza, abiertos a las exigencias de su amor y despiertos a su presencia. Esto es el camino inequívoco de la plenitud. Lo que no significa, por supuesto, que estará libre de obstáculos y obscuridades, pero entonces incluso los obstáculos y oscuridades tendrán sentido. La victoria en la Pascua, es decir, la resurrección de Cristo después de su muerte en la cruz, está garantizada. A partir de esta meditación, invito, a modo de conclusión, a hacer una oración que sea justamente invocar el nombre del Señor. Invocamos tu nombre, Señor, para que salves nuestro corazón, para que santifiques nuestro corazón, para que lo hagas libre, capaz de amar como tú mismo nos has amado. Porque no hay mayor cercanía que la de tu propia intimidad que inunda nuestra profundidad. A veces nosotros mismos resultamos ajenos a nuestra propia persona por las distracciones del mundo. Descender a nosotros mismos es encontrarte en lo más hondo de nuestro corazón. El mundo a veces nos hace volcarnos fuera de nosotros, no por amor, sino por búsquedas desviadas. Invocamos tu nombre y pedimos tu presencia en el corazón, no para que nos encerremos en el egoísmo, sino para que descubramos que en lo más hondo de nosotros mismos estamos radicalmente abiertos a tu don, que existimos como un regalo, que somos el don, que nuestra existencia es el fruto de tu generosidad. Invocamos tu nombre para que nuestro corazón se limpie de una mirada enferma de ansiedades, de ambiciones, de pretensiones, para que se libere de los temores, de las inercias, de la pasividad. Invocamos tu nombre para apropiarnos la alegre noticia de tu resurrección. Tú vives. Si puedes vivir en el corazón es porque vives, porque reinas a la derecha del Padre y desde allí nos envías tu Espíritu Santo. Que tu presencia nos enriquezca con una vida de entrega, de amabilidad, de cortesía, de nobles disposiciones interiores, de pensamientos hermosos, de sentimientos afectuosos, de paz interior. Invocamos tu nombre también, Señor, y lo proclamamos con nuestros labios. El Espíritu, tu Espíritu que sondea los abismos de la divinidad, que ungió tu carne y la habilitó para hacer ofrenda, que desde el principio aletea sobre la creación y que penetra en lo más hondo de nosotros, ese Espíritu nos mueve a decir con firmeza que tú eres Señor, Jesús Señor, Cristo Señor. Lo decimos sin vergüenza, de cara al mundo, con la alegre convicción que nadie puede arrebatarnos. Solo en ti hay salvación. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres la vid que da vida a los sarmientos. Queremos ser sarmientos adheridos a ti. Tú eres la vitalidad de la que nosotros somos beneficiarios. Invocamos tu nombre para ser testigos, para que toda manifestación de nuestra persona proclame tu señorío, el señorío de la vida y del amor, de la verdad, de la plenitud humana. Imploramos también que nos liberes por tu nombre de toda debilidad, de toda mancha, de toda incongruencia. Invocamos finalmente tu nombre, Señor, en quienes a ti, Señor, en quien creemos con el corazón, a quien profesamos abiertamente, también como una proclamación de tu señorío en los medios y ambientes donde transcurre nuestra vida. Invocamos la pasión de tu nombre sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros lugares de trabajo y de apostolado, sobre los espacios de esparcimiento, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre el mundo entero. Nuestra fe es la conciencia en el universo de tu misericordia, y nosotros somos instrumentos de tu bendición. Ayúdanos a hacerlo humilde y convencidamente.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo.